Bueno, chicos, eso es todo con respecto a la teoría, así que pasamos rápidamente a las preguntas. Pregunta 1. En marzo último, la vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, señaló que es necesario actualizar y aumentar la remuneración de los congresistas, tema que fue muy controversial, fue muy discutido. Pedía que, según ella, tendría como objetivo evitar la tentación de los congresistas hacia la corrupción por estar mal remunerado, ya que no recibe un aumento hace 15 años. Todo esto generó polémica en la opinión pública, señalando que es un descaro que estos señores ganen más que por un trabajo donde no se ve buenos resultados. La remuneración a la que ella se refería son los jornales, emolumentos, sueldos, salarios, honorarios. Un poco para explicar lo que ya tienen ustedes en teoría y que trataba de explicarles, tratando de ser menos teórico lo posible. Estamos hablando de, obviamente, los emolumentos. Los emolumentos es el salario que reciben los altos funcionarios públicos. ¿Quiénes son los altos funcionarios públicos? Bueno, en la carrera administrativa estatal hay de F1 a F4. Los más altos son los que reciben esos sueldos. Profesor, ¿pero qué diferencia hay entre un emolumento y un sueldo? Simplemente los emolumentos son los sueldos de los altos funcionarios públicos, los que están en planilla. Profesor, ¿y por qué los separan? Bueno, los separan por una razón simplemente práctica. Primero, que son montos altos. Segundo, que son un poco confidenciales. ¿Ya? Imaginen que, y también se ve mal juntar una planilla donde está el de limpieza que gana un salario mínimo, que puede tener el mismo apellido o apellido cercano en una lista, porque recuerden que la planilla es por una lista de apellidos y por funciones. Imagínate que se junta dentro del Congreso con el apellido de algún congresista y hay una diferencia abismal entre los salarios, ¿no? Entonces, como es un salario, son montos mayores y son montos grandes, los separan de la planilla general, ¿no? Simplemente es la planilla de los altos funcionarios públicos. Diferente, como les dije, del honorario, que el honorario son aquellos que reciben su pago por recibo por honorarios, por un trabajo específico. El sueldo son los aquellos que están en planilla, sea del Estado o sea público. Y los salarios es el concepto general que recibe toda persona por un trabajo específico, ¿no? ¿Ya? O sea, por un trabajo específico, el salario tiene todas estas clasificaciones que ya hemos nombrado. Y el jornal, como les decía, el jornal lo recibe aquella persona que trabaja por una jornada o tiempo determinado, que generalmente es el campesino, el obrero de construcción civil, el obrero en general. Y obviamente estamos hablando de la respuesta de emolumentos. 2. El Consejo Nacional de Trabajo es la organización que reúne representantes de sindicatos y de gremios empresariales. Se reúne cada cierto tiempo para evaluar y determinar el valor más adecuado del salario. Los sindicatos argumentan a favor de un aumento, señalando que el costo de vida se incrementó. En cambio, los representantes del gremio empresarial señalan que no se dan las condiciones para este incremento. Al llegar a un acuerdo, el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, decidirá su aumento o no. Obviamente hace mención al salario mínimo legal. Recuerden que el salario mínimo legal es el que pone el Estado y es 930. ¿No? No es salario mínimo vital, porque el salario mínimo vital, este monto es 1.640, ha sido aumentado, y este salario dice que me alcanza para vivir yo y mi familia de manera adecuada, pero que cubren la canasta básica de consumo. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan que estábamos hablando de dividir realmente quién puede vivir con 930? Decíamos alquiler, cubriendo lo básico nomás, vivienda, vestido, alimento, 300 de alimentos, 150 o 200 soles de alquiler, más vestido, más servicios. No llego a cubrir nada para una persona y menos para una familia. En cambio, si tú llegas a cubrir la canasta básica de consumo, que es lo mínimo que ganas, que más o menos es un poquito menos que el doble del salario mínimo legal, ya alcanza para él y su familia, ya es algo más real, pero eso no es lo mínimo que pone el Estado, ¿no? Eso lo dice el INEI. Ahora, diferente no existe salario mínimo nominal, ¿ya? Sí existe el nominal real. El nominal es el monto que sale en tu contrato, en tu boleta, y el real es lo que compro con ese monto. La respuesta es la A. El estudio RT4, Revolución Tecnológica de Cuarta Generación,
elaborado por especialistas de la ONU, aborda el problema que existe en los países en vía de desarrollo que no pueden aprovechar las innovaciones tecnológicas del nuevo milenio. Esto se da por las deficiencias en las habilidades, capacidades y conocimientos necesarios para aprovechar las nuevas tecnologías del siglo XXI, basadas en la transformación digital, robótica, nanotecnología, etc. Si se requiere aprovechar todo esto, se tendría que corregir a través de la inversión en A. Salud y educación. B. Capital humano. C. Infraestructura básica. D. Capital físico. E. Investigación y desarrollo. Obviamente, la respuesta es capital humano. ¿Por qué, profesor? Porque estamos hablando de que, y lo mencionamos, el capital humano tiene que ver con esas capacidades o habilidades de las personas en participar en la producción, lo que va a mejorar el tema de sus innovaciones científicas, las tecnologías con que pueda trabajar. Entonces, esta diferencia entre las habilidades y conocimientos que tienen las personas en este nuevo siglo se hace y se corrige en esta inversión en el capital humano. Tengo que invertir en capacitación, no en salud y educación, no en infraestructura básica, ni investigación y desarrollo, ni en capital físico, sino en capital humano. 4. De acuerdo con el estudio realizado por muchas consultorías de prestigio, en cada país es más común observar que las mujeres han reemplazado el cuidado del hogar por las oportunidades de trabajo fuera de casa. Están dejando de ser las administradoras del hogar para salir a trabajar y participar en el proceso productivo. Una variable que todavía está presente es la brecha salarial. Diferencia salarial entre hombres y mujeres, favorable para los primeros. Según el estudio, esta brecha puede disminuir mucho más rápido con la mayor capacitación y preparación del sexo femenino. Según el texto, la brecha salarial puede disminuir si las mujeres cada vez adquieren mayor A. Negociación. B. Costo de vida. C. Salario vital. E. Salario mínimo de productividad. Obviamente estamos hablando de productividad. Hoy por hoy las mujeres se están preparando. Muchas, estoy seguro de ustedes, chicos, los que me ven son mujeres y están preparándose, están capacitándose, están buscando una profesión para ser más productivas. Y eso, al ser más productivas, obviamente la brecha salarial entre el hombre y la mujer va a disminuir. Hoy por hoy hay mujeres que ganan mucho más dinero que hombres por el mismo trabajo, porque la variable que más desarrollaron es la productividad. 5. Para decidir un aumento del salario mínimo legal se evalúan dos variables. La primera es el aumento del rendimiento de los trabajadores, la segunda es el aumento del costo de vida. Si por ejemplo la primera variable aumenta 4% y la segunda en 3%, el aumento del salario legal sería de 7%, que sirve para premiar el aumento de la y para compensar la pérdida de poder adquisitivo producto de la A. Negociación de inflación. B. Productividad recesión. C. Recesión productividad. D. Productividad inflación. E. Oferta de trabajo inflación. Obviamente tiene que haber algo con la productividad porque sirve para prever el aumento. O sea, yo lo que voy a hacer, ¿ya? Por el aumento por el aumento del rendimiento de los trabajadores tiene que ver con la productividad. Entonces la primera opción es B o D, productividad. Pero ¿cuál es? Es productividad para prever la productividad y para compensar la pérdida de poder adquisitivo del producto de la recesión o de la inflación. Obviamente estoy hablando de la inflación porque en la inflación hay pérdida de poder adquisitivo. La respuesta es la D. Recuerden que la recesión lo vamos a ver más adelante, la inflación es lo que genera pérdida por recesión, es un ciclo dentro de la economía que vamos a ver, un ciclo económico dentro de la economía, lo vamos a ver más adelante. 6. Los trabajadores de la ladrillera SER realizan una paralización de sus actividades por 48 horas con el objetivo de exigir mejoras salariales. Argumenta que la empresa ha aumentado sus ganancias, pero las remuneraciones siguen estancadas. El sindicato, al no ver solución, decide paralizar sus actividades indefinidamente. De acuerdo a lo señalado, responda verdadero o falso como corresponda. La primera medida de fuerza se conoce como huelga, la siguiente como paro. Acá dice que el sindicato, al no ver soluciones, paraliza sus actividades indefinidamente, porque hubo una primera paralización y después hubo una segunda indefinida. Entonces la primera no es huelga, la primera de todas maneras tendría que ser un paro, porque
lo hacen en un primer momento, pero después, al hacerlo indefinido, lo indefinido ya es la huelga. Entonces, esta es falso. Primero no es huelga y después paro. Primero es paro y después es huelga. La huelga es lo indefinido. 2. Sindicato y empresa directamente acuden a una conciliación donde el Estado impone la solución. No, en la conciliación todavía no aparece el Estado, es en el arbitraje. Es falso. El Ministerio de Trabajo podría declarar ilegal la paralización de un arbitraje. Declarar ilegal la paralización en un arbitraje. Claro, si no se ponen de acuerdo y no llegan no aceptan la decisión del árbitro, el árbitro lo que hace es declarar ilegal la paralización y tiene que obviamente levantarla porque trae muchas consecuencias para el sindicato. Si la empresa y el sindicato piden la mediación de la Iglesia Católica, sería una conciliación, sí, porque busca a alguien fuera de la empresa, ¿ya? Para que dé soluciones al conflicto. Entonces esto también es verdadero. La respuesta es la E. Un estudio importante señala que el factor más importante que afecta la brecha salarial entre hombres y mujeres no es la discriminación hacia estas últimas, sino las decisiones que toman sobre su vida laboral, crear hijos, priorizar otros objetivos en la vida, elección de las carreras no tan rentables, etc. Tomando estas variables, la brecha salarial casi desaparece. Con respecto al anterior se puede afirmar que A. Trabajadores con la misma calificación, preparación y de la misma área reciben el mismo salario independiente del género, desvaneciendo la brecha. Bueno, eso es cierto. Según esto, estos trabajadores, estos trabajadores que tengan una misma calificación, preparación, ¿ya? Muy independiente del género, ¿ya? Desvanece la brecha, porque la brecha no tiene que ver con el tema de producción ni el tema de calificación, preparación, tiene que ver con temas más personales que no tiene que ver con los temas realmente laborales, ¿no? Entonces, hasta ahora la respuesta es la A, pero veamos las otras. Si el hombre gana un mayor salario que una mujer en una misma área por tener mayor experiencia y grado académico, ¿sería una discriminación salarial? Eso es verdad, sí se puede, pero eso no te lo menciona dentro, eso no te lo menciona dentro de la pregunta. Sí es verdad que el hombre, por tener más experiencia, o hombre o mujer, o mayor grado, puede ganar más, y ahí no hay discriminación. Ahí dice, sería una discriminación salarial. Acá no sería una discriminación, ¿ya? Porque el hombre, al ganar más, acá no hay discriminación porque tiene mayor experiencia y mayor grado. Entonces, esta obviamente no es la respuesta. Y tampoco, aun si dijera lo contrario, no tiene que ver con este estudio, ¿no? No habla nada de ese estudio. C. La discriminación por género depende del tipo de contrato que se establece. No, la discriminación de género no tiene que ver con ningún tipo de contrato. Simplemente la discriminación de género es que el hombre gane más simplemente por su condición de ser hombre. Tampoco es la respuesta. Las cuotas de género donde tiene que contratarse un porcentaje mínimo de mujeres en una determinada sin importar su calificación y experiencia no sería discriminación por género. Yo, por ejemplo, ahí tengo una peculiar punto de vista. Sí, no es discriminación de género, pero yo también debería considerarlo. O sea, no es porque sea mujer debería ser debería contratarse, sino por ser mujer y tener las calificaciones por experiencia. Pero igualmente arriba no se hace mención a este tema. Un despido por el bajo rendimiento del trabajador y por medida disciplinaria será considerado injustificado. No, es más bien justificado, pero tampoco tiene que ver con el tema arriba mencionado. Entonces, la respuesta es la A. 8. Con respecto a clasificación de los salarios, se toma en cuenta el poder adquisitivo y el tipo de persona que lo percibe. De acuerdo al primer criterio, relacione correctamente. 1. Depende de la variación del salario nominal y el nivel de precios. 2. Se calcula cada cierto tiempo en base al costo de canasta de consumo. 3. Un ejemplo es los 15.500 soles que recibe un congresista de emolumentos. 4. Si las empresas no pagan este salario, serán sancionadas por el Ministerio de Trabajo. ¿Ya? A ver, A real, B nominal, C nominal vital, mínimo legal.
Entonces, la 1, por ejemplo, depende de la variación del salario nominal y el nivel de general de precios. Es decir, este sería el salario real. Esta es la A. ¿Por qué? Porque te habla de salario nominal y el nivel general de precios. Lo que puedes comprar con esto, o sea, las cosas que puedes comprar con tu salario nominal de acuerdo a los precios del mercado sería el salario real. La 2, se calcula cada cierto tiempo en base al costo de la canasta de consumo, ese salario mínimo vital. Esta es la C. Los 1.640 que les mencioné hace rato. Un ejemplo son los 15.500 soles que reciben los congresistas de emolumentos. ¿Ya? Entonces, esa es la B, es un salario nominal. Y la 4, si las empresas no pagan, este salario será sancionado por el Ministerio de Transporte, el mínimo legal. Esta es la D. La respuesta es la C. 9. Con respecto a la clasificación de los salarios, se toma en cuenta el poder adquisitivo y el tipo de persona que lo percibe. ¿Ya? A la hora de clasificar los salarios, se toma en cuenta el poder adquisitivo y el tipo de persona que lo percibe. De acuerdo con el segundo criterio, que es el tipo de persona que lo percibe, responda verdadero o falso, según corresponda. A las personas que recibieron beneficios sociales y tienen un horario establecido, ¿se les puede considerar empleados? La primera es verdadero. Según la persona que lo percibe, ¿ya? Es las que tienen beneficios sociales y tienen un horario establecido. ¿Ya? Son empleados, ¿verdad? ¿Ya? Porque a las personas que reciben beneficios y tienen horario establecido, ¿se les puede considerar empleados? Sí, porque son los independientes los que reciben esos son los dependientes, ¿no? Los independientes no reciben beneficios sociales y no necesariamente tienen un horario establecido. Las dietas que reciben los directores de empresas es por todo el mes trabajado. Eso es falso. Las dietas son por un trabajo extra, pero recuerden que ese era el concepto general. Ahora solamente se paga dietas por reunión extraordinaria. El jornal que recibe un obrero de construcción civil es por obra realizada. ¿Ya? Eso vendría a ser, perdón, el jornal que recibe un obrero de construcción civil es por obra, ¿ya? Realizada. Recuerden que el jornal es por un tiempo, lo recibe un obrero de construcción civil por una obra realizada en un tiempo determinado. El jornal lo puedes determinar tú. Los independientes tienen derecho a vacaciones pagadas. No, eso es falso. Los independientes, no, como no están en planilla, no tienen derecho a vacaciones pagadas. Solamente recibirán el dinero de acuerdo a lo que produzcan. Entonces, la respuesta es la D. 10. Existe un mercado de factores entre ellos el mercado de trabajo. Está constituido por la demanda de trabajo presentada por las empresas que desean contratar trabajadores y oferta de trabajo llamada también espacio. Si la primera aumenta el salario, espacio, y la segunda también aumenta el salario, ¿ya? Espacio. Entonces, la respuesta es PA aumenta, disminuye, B productividad disminuye, aumenta, C productividad disminuye, aumenta, D PA disminuye, disminuye, PA aumenta, aumenta. La respuesta es la oferta de trabajo también ya. Está constituido por la demanda de trabajo representada por las empresas que desean contratar trabajadores y oferta de trabajo llamada también el PA, la población económicamente activa. No es que la oferta a la productividad, no, al PA. Si la primera aumenta el salario y la segunda también aumenta el salario. ¿Por qué? Existe un mercado de factores, dice, entre ellos el mercado de trabajo. Es la demanda de trabajo, que son las empresas que desean contratar trabajadores y oferta de trabajo y la oferta de trabajo también llamada PA. Es decir, las empresas quieren contratar a la población económicamente activa. Cuando digo que la demanda de trabajo, ¿no?, aumenta, la oferta de salario disminuye. Si hay más personas que
pone sus servicios de trabajo en el mercado, ya no tengo que pagar salarios altos porque tengo bastantes personas listas para trabajar, entonces bajo el salario. La respuesta es la A. Bueno, chicos, eso es todo respecto a la teoría y también hemos visto las preguntas aplicativas de lo que es esta semana número 10 del curso de economía. Así que los espero en las siguientes sesiones para seguir hablando de esto y cualquier otro tema. Los espero en este ciclo ordinario 2019-1 virtual. Hasta luego.